Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a brindar información para todas las personas que se están yendo al exterior en estas vacaciones, cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de servicios de asistencia al viajero. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana, hoy con la compañía de José Luis Machinea. Quédate con nosotros, tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y a responder a todas tus consultas. Pues ya estamos aquí con Yamila Escala y también nos está acompañando Julián Siri. Todavía Santiago Chelara continúa de vacaciones, pero se incorporará nuevamente al programa a partir de la próxima semana. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar una vez más aquí. Y vamos a arrancar con todas las noticias que tenemos para hoy. Y la semana pasada el Banco Central anunció que en el primer semestre del 2015 los bancos deberán prestar un 6,5% de sus depósitos a las pymes al 19% anual. Julián amplía este tema. Exactamente, Alejandro, con un comunicado de prensa renovó el esfuerzo para la colocación de préstamos denominados un poco estratégicos que abarquen sectores donde generalmente las entidades de primera línea no estaban haciendo foco, ya sea en plazo o en la tipología de empresa a la que estaban apuntando. Esta nueva medida cambia no solo la cantidad de dinero, pasó de 5,5% a 6,5% de lo que sería el total de depósitos del sector privado no financiero, lo que equivaldría a casi 37.400 millones de pesos para el primer semestre del 2015. Con eso, la pretensión del Banco Central es llegar a micro, pequeñas y medianas empresas al 100%. Hay que recordar que con anterioridad ese porcentaje que obligan a prestar, una parte iba destinada a grandes empresas. Eso ya no va a pasar, va a ser 100% a pequeñas, micro y medianas empresas y también va a estar destinado a lo que se conoce como economías regionales. La idea del Banco Central es cubrir una demanda, entre comillas, insatisfecha, según argumentan ellos, a una tasa que claramente está por debajo de la inflación. Y hay que acordarse de que con Banoli, con la llegada de Banoli al Banco Central, también hubo medidas que apuntaban o iban, no sé si decir en contra, pero trataban de direccionar hacia la cuestión sobre la rentabilidad del sistema financiero en su conjunto. Una de ellas fue el tema de la tasa de plazos fijos para depósito, para plazos fijos de menor de 350 como para que quede pesos. claro, ¿no? Obligan a los bancos a tomar fondos al 23% anual, pagándoles a los depositantes de plazos fijos esa cifra y ahora tienen que prestar ese dinero al 19%. Al 19. Antes era pymes, 19,5, ¿no? Ahora es 19. Lo importante es verlo el negocio en términos globales, pero sí, está claro que tomar al 23, prestar al 19, claramente no es negocio, y prestar al 19 de por sí, cuando tenés una inflación galopante, a menos que puedas fondearte a muy bajo costo, también deja de ser negocio. Hay que ver los resultados, esos no se van a ver en el corto plazo, pero de continuar estas medidas no es saludable para ningún sistema financiero. Desde ya, ¿no? El gobierno parece querer ir cada vez más lejos, ¿no? Con esta intervención que viene llevando adelante sobre el sistema financiero y debe tener presente, como vos estás advirtiendo de alguna manera, que detrás de los bancos hay depositantes, ¿no? Que si comienzan a desconfiar en la solvencia de las entidades, que de esta manera comienza a verse comprometida, pueden comenzar a abandonar las entidades, algo que traería graves problemas a las instituciones. Ya no es el momento actual, en el momento actual el sistema está sólido, ¿no? Pero si se continúa avanzando en esta línea, se va a afectar la solvencia de las entidades, ¿no? Estamos de acuerdo, son todos pequeños pasos hacia una situación no óptima. Eso, la cuestión sobre el balance específicamente del Banco Central, la renovación masiva de Levax y Novax, todo lleva a generar una menor solvencia del sistema financiero en su conjunto. Todavía hay que resaltarlo, sigue estando sólido y no existen problemas, pero esta clase de medidas no benefician a nadie en ese sentido. El gobierno tal vez confía, ¿no? En la expectativa de que como quede un año y todos sabemos que después de este año tal vez cambian los aires y todo vuelve, digamos, a como era antes, entonces nadie va a salir
voladamente, ¿no? Despreocupadamente, así, o el pánico no va, digamos, a imponerse y la gente no va a abandonar ni el sistema financiero ni el resto de los activos de la economía. Bueno, muy bien, vamos a cambiar ahora de tema. Vamos, como adelantamos en la apertura, vamos a seguir con información para todas aquellas personas que están preparando sus valijas para irse en los próximos días al exterior. ¿Cuál es la oferta que hay en... Espero que además de la valija estén pensando en esta posibilidad, ¿sí? Estar asegurados cuando nos vamos de vacaciones, algo realmente serio que mucha gente subestima y que no debe ser de esta manera. ¿Cuánto sale hacerse una radiografía en el exterior? ¿Cuánto sale comprar un medicamento? Atenderse por un médico para verse una simple infección, muchísima plata. Y por una suma relativamente muy pequeña en comparación a lo que nos sale un viaje a Europa, un viaje a Estados Unidos, ya estamos cubiertos ante un montón de eventualidades, desde la pérdida de la valija, que ya genera inconvenientes con el idioma, bueno, estar a un llamado de distancia gratis, ¿sí? Y hablar en nuestro propio idioma, a estas situaciones de mucho mayor envergadura en realidad, porque uno cuando se le pierde la valija cree que se le acaba el mundo y en realidad hay cuestiones vinculadas a la salud mucho más importantes. Bueno, como siempre les vamos a presentar dos ejemplos. El primero para un adulto, ¿sí? Que viaja a Europa con una suma asegurada de atención de $50.000, suma que es necesaria y obligatoria para todo aquel que no pertenece a la Comunidad Europea y quiere ingresar a cualquier país perteneciente a ella, ¿sí? Así que vamos a repasar los valores, les decíamos, para una persona de unos 40 años yendo a Europa, y lo que arranca en este momento en el mercado como opción más barata es 755 pesos por este servicio, ¿no? Una vez se contrata, uno va a viajar para 15 días, la Meridional Allianz 804, Travel Guard 898, AssistMed 915, 978, Europe Assistance. Yendo un poquito más arriba, Universal con 992, AssistCard 1026, Ibero Asistencia 1027, QBE 1034 y Travel Ace Assistance 1183. Atención, les decíamos, esto es Europa, ¿sí? Ahora vamos a ir a Estados Unidos y Brasil. Fíjense que son en precios las cifras. Meridional 755 también, Allianz un valor bastante similar, 790, Travel 898, Assist 915, Universal 992 pesos, ya suben un poquito, pero algunas se ubican todavía por debajo. Assist 1026, Ibero 1027, QBE 1034, Europe 1047, Travel Ace 1115. Algunas desde ya, que depende lo que ofrezcan, sí, van variando de precio, subiendo. Hay algunas compañías que incluso consideran enfermedades preexistentes de las personas. Y les decíamos que era importante que estén en pesos porque hasta ahora nosotros se las habíamos presentado siempre en dólares, ¿sí? Pero bueno, más fácil para no estar haciendo conversiones que oficial, que blue, que lo que fuera, bueno, en ese valor están en este momento. Y atención, consulten más de una compañía porque hay varias promociones en el mercado en este momento. Muy bien, también como en el resto de los productos, tanto bancarios como de seguros, encontramos también en importantes diferencias entre los precios que cobran las distintas entidades. Vamos a continuar ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y rápidamente vamos a contar cómo el Merval alcanzó un mínimo desde junio para después recuperarse hacia el fin de la semana. Exactamente, bueno, los mercados internacionales parecen haber encontrado cierta calma, con la misma volvió un rebote del Merval que llegó a un territorio por debajo de los 7.500 puntos para cerrar la semana por encima de los 8.000 puntos. Hay que tenerlo presente esto. Sin embargo, la caída semanal está por encima de nuevo del 6%, sigue estando castigado, así como commodities le hace el petróleo, también la soja esta semana cayó fuerte, más del 6%. Sigue habiendo bastantes ruidos. Al final de la semana viene un poco de tranquilidad, pero hay que ver si la misma dura o volvemos a la batidora. Muy bien, perfecto. Y de esta manera cerramos en la batidora de este bloque y quédense ahí, que en instantes estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso, vamos a comenzar a responder las consultas que nos han enviado y como hacemos siempre comenzamos con las inquietudes sobre la situación de las entidades bancarias, como la inquietud de Marcos sobre el estado del Banco Macro. Banco Argentino de Capitales Privados Nacionales, que comenzó a operar en 1988. Esta compañía presenta un patrimonio de 9.931 millones de pesos, depósitos por 44.968 millones de pesos, se informa 1919 resultados. Con indicadores de solvencia y liquidez positivos es que le otorgamos nuestra cara sonriente.
Muy bien, cambiamos de tema y como todos saben, el precio del petróleo cayó fuertemente en los últimos meses, alcanzando su nivel más bajo en 5 años, en torno a los $60 el barril. Bueno, nuestra colaboradora Maite Peñoniori habló con el público en la calle sobre este tema. Café Financiero consultó con los ciudadanos para ver si creen que esto beneficia o perjudica a la Argentina y si creen que tendrá impacto en su bolsillo. Entiendo que lo debe de beneficiar, ya que tenemos un déficit en cuanto a todo el tema del petróleo bastante importante. No, creo que la Argentina está para ocuparse de cosas más importantes, como la inflación de día a día, mes a mes, que nos está atravesando a todos los argentinos. Perjudica totalmente. ¿Por qué? Y porque proyectos petroleros como Vaca Muerta, digamos, no van a ser rentables por la inversión que puede, digamos, significar, o tanto para el gobierno como para una empresa privada. Transitoriamente, ¿no es cierto?, es neutro, ni lo favorece ni lo perjudica. En este momento yo creo que, ¿no es cierto?, las inversiones extranjeras en el sector energético van a tener que esperar el cambio de gobierno para ver cuál es la política del próximo, ¿no es cierto?, gobierno. ¿Y cree que puede verse en la diferencia en los surtidores, en el precio de la nafta? Seguro que sí, eso sí, seguro. Bueno, al menos con vistas al año que viene esto debería beneficiar a la Argentina, no solo porque va a reducir el costo de las importaciones de energía del país, sino también porque al transferir recursos desde los productores de petróleo a los consumidores en todo el mundo, eso podría provocar un aumento de la demanda de los productos que la Argentina exporta. No sé si vos opinás de la misma manera, Julio. Sí, coincido por ese lado. Hay que ver el tema de los beneficios en cuanto a la importación de energía, que no creo que sea inmediata. Muchas veces este tipo de operatoria ya está pactado los precios de antemano. Igual así estimaciones de que a la Argentina se ahorraría 2.500 millones de dólares. Sí, eso es cierto. En el corto plazo todos esos ahorros son más que beneficiosos, dada la situación actual y lo que viene de cara al 2015, la pelea con los holdouts, la incertidumbre con respecto al acceso de fondos líquidos. Es un valor que contribuye. Después sí hay ciertos interrogantes, como decían en el clip los oyentes, no, los televidentes, el público en general, exacto, con respecto a meterse en proyectos de inversión a gran escala en todo lo que es la zona de Vaca Muerta y otros desarrollos de fracking. Hay que ver el precio de $55 actual, si es que se mantiene y no sigue cayendo, si sigue siendo económicamente rentable y viable llevar proyectos de este tipo donde no son de baja escala, son de gran envergadura. Eso es ya mirando más a largo plazo, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a cerrar este bloque ahora respondiendo una consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para Florencia, que nos consultó sobre la situación de Allianz, esta empresa presenta un activo de 2.528 millones de pesos, pasivo 1.967 millones, patrimonio 560 millones de pesos, resultado positivo 91 millones, primas 892 millones de pesos, se informa 2.066 juicios, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden nuestras vías de comunicación, acá las tienen. @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero. Nos escriben, les respondemos. Bueno, cerramos de esta manera el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Luis Machinea. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de José Luis Machinea para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos 7 días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto Gracias estar por acá. venir. Un gusto estar acá. Una semana en la que volvieron a subir las reservas del Banco Central y se ubicaron en niveles que no se veían desde diciembre del año pasado. Se incrementaron en alrededor de 3.000 millones de dólares desde octubre. ¿Cuáles crees que son los motivos de este cambio tan fuerte, ¿no?, en la situación cambiaria, teniendo en cuenta que no se han tomado medidas para resolver los problemas de fondo, ¿no?, de la economía justamente en estos últimos meses? Así es. Bueno, yo creo que hay una mezcla de cosas, ¿no? Por un lado, entraron alrededor de 2.500 millones del swap de China. Segundo, hubo un acuerdo con los exportadores de cereales. Alguna negociación
que habrá sido más o menos ríspida, y eso aumentó la liquidación claramente. Y yo diría que también la presunción que creo se está desvaneciendo ahora, que se iba a arreglar. En enero el gobierno hizo algunas afirmaciones que finalmente iba a arreglar en enero y que por lo tanto iba a conseguir financiamiento el año que viene. Yo sigo pensando que va a conseguir financiamiento, pero no necesariamente que van a arreglar con los holdouts, ¿no? Y yo creo que esa conjunción de factores llevó a que se estabilizaran las reservas y después, como bien decías vos, comenzaron a aumentar. También hubo promesas, ¿no?, así del presidente del Banco Central, ¿no?, de Alejandro Banoli, en el sentido de asegurar, ¿no?, que el tipo de cambio oficial se iba a mantener estable, ¿no? Sí, efectivamente, que se iba a mantener estable. Claro, digo, tan estable está que se está trazando algún poquitito de vuelta bastante, y que llega un momento en que alguno va a empezar a pensar que si no se atrasó demasiado posiblemente. Pero en el corto plazo eso tiene efecto, ¿no? Tiene efecto de calmar las expectativas, no vamos a devaluar, entra algo de plata de afuera para aumentar las reservas, existe acuerdo con los cerealeros, entonces hay una conjunción de 2 o 3 factores de corto plazo, por ahora, que hacen pensar que la situación está relativamente más normal. Todavía no se espera un 2015 con algunos problemas, algo menores que los que teníamos hace 15 días con la baja del precio del petróleo. Pero bueno. Para completar justamente la idea, en definitiva, esperás un fin de año más tranquilo, ¿no?, que el del año pasado, ¿no?, por lo que estás diciendo, a pesar, ¿no?, de que los últimos días el dólar blue tuvo una pequeña suba en relación a los mínimos, ¿no?, que había presentado la semana anterior, ¿no? Sí, yo creo que eso tuvo que ver en parte con este intento del gobierno de colocar los 3.000 millones de dólares y tener poco éxito, ¿no? Se colocaron, creo, algo más de 300 millones. Parte, yo creo, por errores técnicos, ¿no? Por un precio que pusieron que no parece el precio razonable, quisieron pagar 9.70, el mercado también, bueno, fue la peor semana de los mercados internacionales del año. Claro. Pero podían quizá haber postergado un día o arreglado un poco el precio. Pero bueno, sea por lo que sea, yo no sé si eso es un tema que tiene que acompañar necesariamente al gobierno el año que viene. Es posible que si están dispuestos a pagar un poco más, puedan conseguir financiamiento, algo de financiamiento, sin necesariamente arreglar con los holdouts. Yo eso lo veo un poco más complicado, pero claro, en la medida que consigan financiamiento vamos a tener un 2015 más tranquilo. Bueno, este año la actividad económica está cayendo, hay muchas estimaciones, pero alrededor de 2,5 puntos. El año que viene, cuando digo más tranquilo, si le va bien al gobierno será 0. O 0,5% arriba. 0 además, después de haber bajado un 3 o un 4% este año, ¿no? No, pero estaba diciendo 2,5 este año, yo calculo, con un arrastre negativo de 2. Así que medio o 0 significa que se estabilizan y levemente subirían, siempre y cuando que consigan financiamiento. Ese sería el año tranquilo, ¿no? Claro, estamos hablando de años tranquilos que llevan... La tranquilidad de la muerte un poco, ¿no? Claro, no quiero ser son 4 años, ¿no?, sin crecimiento, ¿no? 4 años sin crecimiento cuando uno mira para atrás, con inflación... Este año entre punta más parecido a 35% y el año que viene, no sé, 30%. Así que estamos hablando de tranquilidad en un clima económico enrarecido, pongámoslo así, ¿no? Pero en todo caso no hay grandes crisis por delante ni cosa que se le parezca. En ese sentido, yo creo que nunca hubo riesgos de una supercrisis como algunos vaticinaron en su momento. O sea, es importante resaltar eso, ¿no? Porque se han escuchado, ¿no?, muchas opiniones en ese sentido, ¿no? Sí, no, yo creo, y lo he dicho, uno no siempre acierta cuando hace pronósticos, pero en términos de pensar de que no iba a haber una gran crisis, yo lo vengo diciendo, lo dije alguna vez en el programa también con ustedes, y sigo pensando eso. Ahora, de cualquier manera, 4 años de bajo crecimiento, 35% de inflación, caída del salario real, etcétera, no era nada para festejar. Y en ese sentido, ¿cuán creíble te parecen las declaraciones de Banoli que hizo el viernes respecto a un 2015 en el cual se podrían plantear liberar el mercado de cambios? No, eso sí que no la puedo creer, Eso sí que no lo puedo creer, porque, a ver, no es que me parezca mal, en algún momento hay que hacer. Hay que ir en esa dirección. Claro, hay que ir en esa dirección. Hay que hacerlo de forma gradual y con un programa creíble atrás, porque si uno no lo hace con un programa creíble, puede dar la sensación de desorden o de caos. Entonces eso lo creo en el contexto de un programa antiinflacionario, un programa en el frente externo, un programa que mejore la confianza de los consumidores. Tampoco en el último año de un gobierno, ¿no? No, digo, en general
no se da en el último año de ningún gobierno y no creo que las promesas del gobierno en ese sentido sean muy creíbles. Yo creo que deberían, no sé si la palabra es deberían, pero seguramente se conformarían con que no haya demasiado ruido y que la cosa quede más o menos. Que no se amplíe la brecha cambiaria. Que no se amplíe la brecha cambiaria, que no aumente la tasa de inflación, con lo cual seguramente van a seguir tratando de usar el tipo de cambio retrasándolo un poco respecto a los precios y entonces tirando un poco para abajo a la inflación y dejándole un problema por cierto, un poco mayor al próximo gobierno, ¿no? Y en ese sentido, y empalmando un poco con la negociación de los holdouts, ¿vos pensás que las expectativas de los agentes económicos están más a partir de diciembre del 2015 en adelante y abrir el paraguas por este tiempo? ¿O hay expectativas de que haya avances en ese plano? Yo no creo que haya avances en ese plano, mejor me equivoco, pero a ver, en términos de conseguir o no financiamiento, creo que el gobierno podría conseguir financiamiento a tasas altas, ¿no? 10% cuando los países vecinos pagan 4%, o Chile que paga 3% y otros pagan 4,5%. Entonces, claro, uno dice, podría conseguir. Ahora, 3.000 millones de dólares, si lo hacen gradualmente, me da la sensación que posiblemente consigan y por lo tanto sobrevivan, floten, yo diría. Y me parece que ahí el único tema que creo que es relevante es qué va a pasar con la cosecha, cuánto se va a liquidar o no, en función de que algunos van a entrar a esperar que las retenciones disminuyan. O sea, mantener retenciones a la soja de 35 con estos precios de la soja. Más ya con algunos candidatos haciendo ese tipo de promesas, ¿no? Eso iba. Tenés el trigo y el maíz que hace promesas. Es cierto, las retenciones a las economías regionales, que me parece un disparate, que hay que sacar, pero todo el mundo empieza a decir eso. La soja, 35% de retención con un precio de la soja de 3,80 no da en muchas áreas relativamente marginales. Hay que ver en ese contexto de la campaña qué es lo que pasa. Y el tema fiscal, ¿te preocupa de modo alguno? Porque justamente se conocieron el otro día los datos que siguen mostrando un aumento del gasto público del 45%, se prevé un déficit fiscal del 5,5% del PBI para este año. ¿Eso no puede comprometer? O sea, ¿puede la Argentina conseguir financiamiento con esos números fiscales? No, yo creo que por eso la vida del próximo gobierno, ahora si hablamos ya, uno tiene confianza porque están dadas una serie de condiciones para que en el mediano plazo a Argentina le vaya bien, pero tampoco creo que sea simplemente llegar a hacer señas, aquí estamos y que el mundo nos llene de dólares. Creo que va a haber que hacer algunas cosas, entre ellos algo vinculado con la situación fiscal, entre ellos algo de corrección seguramente muy gradual, pero el tipo de cambio, entre ellos algún programa antiinflacionario que tendrá también que ser gradual, pero que hay que poner en marcha con ciertos consensos. Entonces, las tareas no son sencillas, no son fáciles. Digo, recesión, más un problema del sector externo, más problemas de desempleo, más atraso de ciertos precios relativos, no es un cóctel para que le sea la vida tan fácil al próximo gobierno. Yo soy optimista en el mediano plazo, pero en el corto plazo primero hay que hacer algunas cosas para que lleguen esos dólares. Bueno, un trabajo arduo por delante. Sí, eso creo. José Luis, muchas gracias por haber venido. Nos vamos entonces con el análisis de José Luis Machinea sobre la situación de economía y el trabajo, el arduo trabajo que le esperará al próximo gobierno después de un año que, en principio, de acuerdo a la previsión de José Luis, no debería traer grandes problemas para todos los argentinos. Nos reencontramos mañana mismo, a las 19:30, aquí en Metro.